Buen día, Benjamín. Buen día, Rocío. Jóvenes, ¿cómo encontraron el taller grupal? ¿Qué les pareció el taller grupal? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Les pareció muy difícil? Bueno, evidentemente son cosas eh, que se ven en clase, entonces no debería ser muy difícil. Vienen entrando dos compañeras más. Voy a echar un vistazo primero a ese taller y dar la última estaba muy difícil. Ya, echémosle un vistazo y dar alguna, si bien tengo que subirles junto con los resultados que van a estar ya la próxima semana de este taller, tengo que subirles la pauta de corrección. Eh, Le decía, perdón, eh, tengo que entregarle ahí la pauta de corrección, la respuesta de cada una de las cosas. Bueno, en este taller eran 3 preguntas en total, con un total de 50 puntos. La primera pregunta en el fondo era derivar, solamente derivar. La idea de esta pregunta era que recordaran un poquito sobre la derivada. Y quizá a lo más hacer una regla de la cadena, en el caso de la B, C y D. Y en la primera la regla del cociente, por el resto son cosas que no son muy difíciles de hacer. Yo creo que estas preguntas no son tan complejas. La pregunta 2 determina la recta tangente y normal de la siguiente función, en x igual pi. También derivar, reemplazar, tener claro cómo es la ecuación punto pendiente. Pero la pregunta 3, como bien dice Matías, era la más compleja porque, bueno, ustedes van a ser profesores y profesoras. Y el objetivo de cada pregunta es, en el sentido de aprendizaje o de capacidad o de habilidad, el discriminar. Discriminar no arbitrariamente, sino que discriminar en el sentido de saber quiénes están mejor preparados o preparadas ante algo y quiénes no. Y ese nivel de discriminación tiene que ser graduado, es decir, la primera pregunta discrimina o me indica quiénes saben derivar y quiénes no. Ahora, la derivada, puesto que eran contenidos del curso de cálculo anterior, debería ser algo muy sencillo. Entonces, digamos que hay un nivel bajo. La segunda pregunta apunta al contenido nuevo, a lo que vimos en clase, con funciones que no son triviales 100% y cuya derivada tampoco es muy inmediata. O sea, hay que trabajar con esa derivada para poder resolver. Así que yo diría que el grado de dificultad o de discriminación de esta pregunta, que me dice quién estudió o no estudió, o lo que está relacionado al curso, es también medio. En cambio, la pregunta 3 ya discrimina a quienes saben lo que deben saber, o sea, lo justo, quienes están con lo justo del curso, y quienes van más allá, quienes fueron más allá, quienes lograron eh, realizar un nivel de análisis y abstracción un poquito más alto. Ya, entonces, aquí el objetivo era que usted reconociera qué significa que una gráfica sea tangente al eje X. ¿Ya? O sea, que la recta tangente en el vértice de esa función sea el eje X, la recta igual 0. Ese es el eje X. Y usted sabe de la enseñanza media, supongo, cómo determinar el vértice de una gráfica, conociendo los valores A, B y C.
y después de eso sabe cómo derivar esta función, sabe cómo evaluar esta función en determinado espacio, digamos, y ahí simplemente una serie de ecuaciones le dirían cuáles son los valores de A, B y C. ¿Ya? La solución se la voy a entregar obviamente escrita, pero requería evidentemente que usted visitara el conocimiento que tiene ahora, que ese conocimiento lo reinterpretara, lo problematizara y luego lo relacionara con conocimientos que se supone que usted tiene como estudiante de segundo año de una carrera de pedagogía en matemáticas. ¿Ya? Dicho eso, quisiera que viéramos el apunte del día de hoy, que a todo esto está disponible en el aula virtual. Ya está disponible apunte 3, aplicaciones del cálculo. Es este apunte, que también es cortito, es solamente para la clase de hoy, en el que vamos a hablar de máximos y mínimos. ¿Ya? Como nosotros, les voy a pedir un segundito mientras, para comenzar con esto. Mientras tanto, si quieren, pueden leer obviamente aquí el inicio de este apunte, ¿ya? Y quienes quieran descargarlo para ir mirándolo y manipulándolo a medida que yo voy haciendo la clase, también lo pueden hacer. Bueno, de vuelta, jóvenes. Eh, Atento al chat. La última estaba difícil decir, el último del chat. A propósito también, el lunes se cayó Zoom a nivel mundial durante la mañana. Por eso en realidad no pude entrar. Les dije, ocurrió un problema que no sé a qué se debe. Y la verdad es que a mí Collaborate y Google Meet, que es la otra aplicación que uno podría usar, me funcionan pésimo. La verdad es que para compartir pantallas son súper ineficientes. Súper ineficientes. Entonces yo siempre he preferido Zoom. Además que en la otra institución donde trabajo tengo la cuenta, digamos, de pago de Zoom, que no tiene límite de tiempo, que no tiene límite de nada en realidad. Así que volvamos a lo nuestro. Hoy queremos estudiar los máximos y mínimos de las funciones y cómo la primera derivada nos pueden ayudar a encontrar posibles máximos y posibles mínimos. En lo que sigue presentaremos obviamente diversas aplicaciones de la derivada al estudio de funciones. La primera corresponde a lo que se llama la regla de Fermat. No sé si les suena ese nombre, que permite caracterizar los puntos de una función derivable en donde alcanza su mínimo y su máximo. Para enunciar el resultado de manera precisa, diremos que un punto x barra o x sub 0, como uno quiera llamarle, es un mínimo local, y esa es la primera cosa que aquí hay que destacar. Yo pondría, voy a poner esto en negrita, es un mínimo local de una función si existe un épsilon, tal que f barra de x es menor que f de x para todo x en un intervalo de épsilon, en una vecindad de épsilon. Mira, voy a abrir GeoGebra para mostrar esto. ¿Cierto? Están viendo toda mi pantalla. Vamos a ver que abra GeoGebra porque de manera análoga, evidentemente, de decir aquí cambiando el menor o igual por un mayor igual,
se define el mínimo local, el máximo local, digo. El máximo local. Por ejemplo, aquí A es un mínimo local, un máximo local, perdón, y B es un mínimo local. Y eso quiero mostrar porque, claro, si yo miro estas dos ramas de la función, A no es un mínimo, un máximo de la función. Hay valores de la función que son mayores al valor de A. Pero localmente, en un intervalo no muy grande, en un intervalo pequeño, la función tiene un máximo. Y si yo me fijo en un... Por eso ponemos el épsilon. Usted recordará de la definición del límite, con la definición delta épsilon del límite, uno ocupa el épsilon como un valor que puede ser muy pequeño. Profe, ¿por qué tiene que ser mayor que 0 y no 0,1 el épsilon? Porque entre el 0,1 y el 0, ¿cuántos números hay? Entre el 0,1 y 1, ¿cuántos números hay? Entonces estaríamos dejando infinitos números fuera de la definición. El épsilon se ocupa para restringir para valores grandes, no para valores pequeños. O sea, de hecho, es ideal que sean valores pequeños. Por ejemplo, aquí podríamos decir que el épsilon podría ser 0,1. Entonces, si yo me muevo 0,1 en ambas direcciones de A, voy a tener un máximo. Y lo mismo para B. B efectivamente, evidentemente no es un mínimo de la función, no es lo que se conoce como mínimo absoluto, que sí lo sería un valor por este valor. Bueno, en realidad no sabemos qué pasa con la función fuera. Épsilon, Matías, se ocupa, o en matemáticas, esta letra griega se reserva para valores que pueden ser muy pequeños o cercanos a cero. Para valores que pueden ser tan pequeños como uno necesite que sean. Pensemos en la... A ver, ¿no abrió GeoGebra o sí? ¿No? Espérame. Ya, vamos a ver una función que es bastante especial. Aquí está. Era lo que yo quería, pero bueno. Les decía, mira, vamos a ver la siguiente función. Seno de 1 sobre x. Mira esta función. Y miremos, por ejemplo, nos vamos a acercar aquí donde hay ciertos máximos. Mira, este valor es un máximo local. Y uno podría decir que un épsilon máximo podría ser el que llega hasta aquí. O sea, este pedacito. Ahora, este máximo que también es local, no me permite usar este épsilon de aquí. Porque estarían entrando estos valores. Entonces, a medida que me acerco, fíjate, van apareciendo más máximos cada vez más cerca el uno del otro. Cada vez más cerca el uno del otro estos máximos. Cada vez más cerca. Tanto que GeoGebra como que colapsa un poquito con tanto máximo. Entonces, el épsilon puede ser tan pequeño como uno quisiera. Y en realidad, a medida que esta función se acerca a cero, la gráfica empieza a oscilar sin control. Cuando se acerca, se hace infinito, la gráfica se empieza a estabilizar hacia acá. Bueno, este es un buen ejemplo de cuando hablamos de máximo y mínimos locales. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo nuestro. Entonces, A es un máximo local y B es un mínimo local. Este primer teorema dice que si x sub 0 pertenece a un intervalo abierto, va a ser un mínimo local de una función derivable en ese intervalo si su derivada es igual a 0. Si nos fijamos,
Y de hecho lo habíamos dicho en la clase anterior. Lo habíamos dicho en la clase anterior, en el sentido de que la derivada denota la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto específico. Que si la recta tangente, aquí vamos a de nuevo ver el tema de la tangente a esta gráfica en este punto. A ver, vamos a poner un puntito, a ver qué es la función, y la tangente aquí y aquí. Donde hay un máximo, la pendiente de la recta tangente es paralela al eje X, o sea, la pendiente es 0. Y esto es súper importante para la clase que viene, porque cuando la función es creciente, la recta va hacia arriba, cuando la función es decreciente, la recta va hacia abajo. Y aquí ya no sé lo que pasa. Entonces, donde la función tiene un máximo o un mínimo local, porque acá también pasa exactamente lo mismo, la pendiente es 0, o sea, la derivada es 0. Este teorema nos entrega lo que llamamos como criterio de la primera derivada para encontrar mínimos o máximos locales. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Mira. Deseamos diseñar un cilindro de radio R y altura H, cuyo volumen, que como usted sabrá, el volumen de un cilindro es pi r por h al cuadrado, sean máximos para una superficie total S, la superficie del cilindro, 2 pi r cuadrado más 2 pi r h. De esta última relación se obtiene lo siguiente, que h se podría escribir de esta forma, despejando esta expresión. Entonces, con lo cual se obtiene una expresión del volumen que depende solamente del radio, que en este caso sería S por R dividido 2 menos pi por R al cubo. El radio óptimo se obtiene al maximizar esta función, por lo cual buscamos la solución de la siguiente ecuación, que la derivada de la función volumen derivada respecto a R sea 0. O sea, tomamos esta función, consideramos que R es la variable y que por tanto todo lo demás es constante y la derivamos. Se fija, la derivada de esta función es S sobre 2 o S medio menos 3 pi R cuadrado. Y resolvemos esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Sería fantástico que me dijeran cuál es si esta solución efectivamente corresponde a lo que yo escribí acá abajo como solución. Entonces, chicos, nos vamos a tomar unos 3 minutitos, 4 minutitos, y usted, si tiene lápiz a mano, si no, vaya, busque lápiz y papel, y resuelve esta ecuación. Resuelve esa ecuación. Es una ecuación cuadrática, usted conocerá la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Es como una de las cosas que más nos aprendemos cuando estudiamos en enseñanza media. Profe, ¿puede subir un poquito para ver la fórmula, porfa? Ahí sí. Hija, Era la anterior. La anterior. ¿Esa? ¿de las rodillas? Valentín. Ah, ya, ok.
estamos ahí. Yo quiero, les recuerdo, quiero que alguien me confirme que la solución de esta ecuación cuadrática es una de las soluciones, es S sobre raíz cuadrada de S sobre 6pi. Nadie lo comprobó. A ver, voy a instalar una cosita para que lo comprobemos aquí en vivo y en directo. Y veamos si lo que estoy escribiendo está bien. Pues sí. O sea, está bien el contrato didáctico que proponía Brousseau de que un estudiante siempre supone que su profesor o profesora hace las cosas bien. Pero eso no significa que no podemos comprobar, no podemos mirar o poner a prueba las cosas. A ver, entonces queremos demostrar, voy a abrir un archivo nuevo para que queremos demostrar que chuta, no me escribe aquí, parece que de aquí poco. Ya, voy a tener que la vieja confiable no más. Paint. Para ir resolviendo estas cositas. Entonces, queremos comprobar que que S sobre R, no, sobre pi, S sobre pi, eso es, pi, S sobre pi, sobre 2 menos 3 pi R cuadrado, ahí está. S sobre 2 menos 3 pi R cuadrado igual a 0 tiene esa solución. O sea, si reescribimos esta función o esta ecuación como menos 3 pi R cuadrado más S medios, tendremos que A en esta ecuación igual 0. En esta ecuación cuadrática A sería menos 3pi, B sería 0 y C sería S medios. Entonces, como sabemos que la fórmula de una ecuación cuadrática es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A, tendríamos menos B 0, o sea, más menos la raíz de 0 de nuevo, menos 4 por menos 3 pi y por C que es S medios. Dividido en 2 por A, que es menos 3pi.
Tendríamos entonces más menos 12, 12 por 3s dividido 2 dividido menos 6pi. Entonces, 12 por 3, bueno, serían 18. Raíz de 18s dividido menos 6pi. Estoy bien ahí, ¿cierto? El 12 dividido 2 es 6 y 6 por 3 es 18. Entonces, esto sería raíz de 9 por 2s dividido menos 6pi, bueno, más menos la raíz, no olvidemos eso, 6pi, es decir, más menos 3 raíz de 2s dividido menos 6pi. Nos vamos a quedar con la parte positiva, es decir, con el menos 3 dividido menos 6, es decir, raíz de 2s dividido 2pi. Y aquí yo tenía pi, s dividido 6pi. Así que esto, raíz de 2s dividido 2pi. ¿Ya? Así que queda de tarea para ustedes determinar el volumen, ya que tenemos el radio, y la altura. ¿Por qué? Porque teniendo este radio, a partir del radio podemos calcular el volumen. Pero para calcular el volumen primero tenemos que calcular la superficie. Y para calcular la superficie primero necesitamos h. Y la superficie es una superficie total dada, o sea, un número fijo. ¿Ya? Si bien tenemos una solución, aún no podemos asegurar que esta solución encontrada corresponda exactamente al máximo del volumen. Pues el criterio de la primera derivada no discrimina entre máximos o mínimos, ¿ya? Dice el teorema que es un máximo o mínimo. Por el momento nos convenceremos mirando un gráfico aproximado de la función. Un gráfico aproximado. ¿Ya? ¿Uno puede hacer este gráfico a mano alzada? Sí. Pero de hecho vamos a ver cómo graficar funciones ya lo mejor posible utilizando los criterios de la derivada. Ahora, hay un teorema súper importante. No sé si vieron el teorema del valor medio en el curso anterior. Yo creo que para el estudio correcto de la derivada, el teorema del valor medio es súper importante. Bueno, este teorema en su forma general relaciona dos funciones y un valor en un intervalo. Sin embargo, en su forma particular nos dice que una función es continua y derivable en un intervalo. O sea, si nos dice que si una función es continua y derivable en un intervalo, existe al menos un valor un valor en este cuya recta tangente es paralela a la recta secante que pasa por los puntos de los extremos de los intervalos. Es decir, por ejemplo, si tenemos el intervalo entre A y B y la función entre A y B es continua y derivable, existe un C por aquí, pequeñito, cuya recta tangente es paralela a la secante que pasa por A y por B. El teorema en general dice que si f y g son funciones desde un intervalo cerrado hasta los reales continuas en el cerrado y derivables en el abierto, con g de b distinto de g de a y g' de x distinto de 0, para todo x en el intervalo, entonces existe al menos un valor en el intervalo tal que cumple que la resta de los valores extremos en cociente es igual al cociente de las respectivas derivadas en g, de f de g en c. Pero en particular, si f g de x es la función x,
Es decir, esto se transforma, es decir, cambiar g de b por b y g de a por a. Bueno, la derivada de g' de c va a ser siempre 1, porque la función es x, en que existe un valor en el intervalo cuya derivada, es decir, la recta de la pendiente de la recta tangente, es igual a la pendiente de la recta secante, y2 menos i1 sobre x2 menos x1. Existe al menos 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a terminar esta clase? Vamos a hacer 3 ejercicios, pero yo quisiera que partiéramos por el 2 y el 3 y que el 1 quedara de tarea. ¿Ya? Entonces, este va a quedar de tarea para todos. Y vamos a comenzar con este. Este lo vamos a hacer en clases. Ahora, el 2. ¿Cuánto nos tomará, teniendo una curva definida en un intervalo, determinar la pendiente de la recta tangente paralela al secante que pasa por los extremos? Tiene la curva, determine la pendiente de la recta tangente paralela, ¿ya? Y el punto donde pasa esta tangente. Bueno, y este donde es con tilde al lado. ¿Cuánto nos tomará esto? Yo digo que unos 10 minutos máximo para el ejercicio 2. Lo voy a dejar ahí destacado. Este Word está subido, sí, pero después lo voy a actualizar con las cosas con los pequeños cambios que estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos tomará? Yo digo que unos 10 minutitos máximo y después revisamos en clase entre todos.
¿Cómo nos fue, jóvenes, con esto? Ya, necesito confirmación en el chat al menos de si alguien está haciendo esto, para saber si tiene sentido lo que estamos haciendo acá. No me digáis que manchaste el informe. O por lo menos lavar las manos con agua caliente. Sí, lo voy a hacer. Solo una persona, solo Ariel, está trabajando en esto. Ya, Abigail, perfecto. Al menos dos. Ya. Eh,
Abigail, Ariel, ¿cómo le fue? No, muy bien. Ya, vamos a echar entonces un vistazo a algunas instrucciones que podamos dar y dejar igual de tarea todo esto para que de todas formas lo intenten resolver. Mira, tenemos esta función definida en este intervalo, la vamos a ver en GeoGebra, es 4x cubo más x menos 2x más 1. Vamos a borrar esta función. Entonces tenemos 4x cubo más x cuadrado, x cuadrado menos 2x más 1. 4x cubo. Es esta función. A ver, estoy correcto. 4x cubo más x cuadrado menos 2x más 1. Ahí está. 4x cubo más x cuadrado menos 2x más 1. Esta función, que va a estar definida en un intervalo entre menos 1 y 1. O sea, nos referimos a esta porción de curva. Profe, ¿Sí? no se ve el Ya. GeoGebra. Ah, ya, gracias por el aviso. Sí. Muy bien, solo se ve el Word. Ahí sí. Decía, teníamos esta función, que esta es la función 4x cubo más x cuadrado menos 2x más 1. Pero definida en el intervalo entre menos 1 y 1. ¿Ya? O sea, la función será, en este caso, igual 0 entre menos 1 y 1. Definida en este intervalo que está aquí marcado en morado. ¿Ya? Entonces, esta función, digamos, aquí, si marcamos el menos 1, f de menos 1, ese puntito, y el 1, f de 1, esos dos puntitos, que usted al evaluarlos le iban a dar cuáles eran, con esos dos puntos usted puede obtener la pendiente de la recta secante que pasa por esos dos puntos. Y la idea era obtener rectas tangentes, que en este caso iban a ser dos puntos, cuya pendiente sea igual a la de la recta secante. En el fondo, determinar los respectivos c, o sea que las funciones sean paralelas. Por aquí una y por aquí la otra. Bueno, la pendiente debería ser cercana a 2, a pesar de que aquí evidentemente esto no es no es exacto, ¿ya? Entonces, teniendo estas funciones, esta función que es, decía, esta función que es f de x igual a 4x al cubo más x cuadrado menos 2x más 1, lo primero que hace uno es derivarla y ver. F' sería 12x cuadrado más 2x menos 2, ¿cierto? Luego, veo la secante, la pendiente de la secante, es decir, f de menos 1 menos f de 1 dividido por menos 1 menos 1. Es decir,
f de menos 1, si voy aquí, si usted lo evaluó, f de menos 1 es 0 y f de 1 es 4. Entonces tendríamos 0 menos 4 dividido en menos 1, es decir, menos 4 dividido en menos 2, es decir, 2. Esa es la pendiente. Entonces después tenemos que buscar valores C, o como usted quiere llamarle, el intervalo menos 1,1, tales que f' de C sea igual a 2. Es decir, resolver esta ecuación. 12x cuadrado más 2x menos 2 igual a 2. Si restamos el 2, tendríamos 12x cuadrado más 2x menos 4 igual 0. Y esa es una ecuación de segundo grado. Era muy difícil. Así que la solución sería menos 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por a que es 12 y por c que es menos 4 dividido en 2 por a, es decir, 24. O sea, tendríamos menos 2 más menos la raíz de 4 más 12 por 4 son 48. Lo voy a hacer por acá. 12 por 4, 4 por 2 son 8, claro, es 48, y eso por 4 de nuevo. 4 por 8, 32, me reservo 3, 4 por 4, 16, 17, 18, 19, 17, 16, 17, 18, 19. O sea, 192. 192. Es decir, tenemos 4 más 192 dividido 24. Ok, me quedó chueco eso. Dividido 24. Menos 2 entonces, más menos. 4 más 192 es 196. ¿Y cuánto es la raíz de 196? ¿Alguien me puede decir cuánto es la raíz de 196? Y alguien me dice en el chat. 14, profe. 14, perfecto, gracias. Y en el chat también me habían dicho 14, Benjamín. Ya. Entonces, mira, voy a tener que estirar mi pizarrón hacia abajo para hacer la parte final. Entonces tenemos menos 2 más menos 14 dividido 24. Significa que el C1, el punto C1 sería menos 2 menos 14 son menos 16 dividido 24 menos 16 dividido menos 24, o sea, eso me da 2/3. O si usted quiere 0,6 periódico. Y el C2, que sería la suma, sería 12 positivo dividido 24, es decir, 1/2 o 0,5. Mira lo que vamos a hacer. Teniendo esto, yo me voy a ir acá. Ya no necesito estos valores. Simplemente necesito preguntar por el 2/3, f de 2/3. Que usted lo puede determinar en de menos 2/3. Menos y menos, porque era negativo el primero. Ahí está el primero. Y el segundo era 1/2, f de 1/2. Usted puede calcular esos dos valores, ¿cierto? Y veamos las tangentes de esta función en este punto y de esta función en este punto. Y fíjese en algo. Las pendientes de esas tangentes son iguales a la derivada. O sea, la derivada al valor que estábamos buscando. Son iguales. O sea, yo con un pequeño cálculo algebraico y una ecuación cuadrática puedo determinar la solución que se estaba pidiendo, que se estaba requiriendo. Profe, disculpe, lo simple es la pregunta, pero cuando
te entregan el intervalo AB, ¿importa cuál de los dos tomo como A y como B a la hora de ingresarlo en la fórmula? No, no importa. Porque supongamos lo siguiente, mira. Supongamos que aquí yo tomé el A como -1 y el B como 1, ¿cierto? Bueno, técnicamente el A siempre es el que está primero y el B el que está después. Pero si yo hiciera en la fórmula F de 1 menos F de -1 dividido en 1 menos -1, tendría aquí el F de 1 es 4, el otro es 0, y aquí tendría menos por menos más, es decir, 2, me seguiría dando 2. ¿Se fija? Así que en la fórmula no importa, pero en el teorema sí importa porque en el intervalo siempre el primer elemento es A y el segundo elemento es B. ¿Ya? Chicos, voy a seleccionar todo esto, control E, control C, lo voy a adjuntar acá, lo voy a pegar y lo voy a subir junto, voy a actualizar el apunte. ¿Ya? Ahora, esto tiene sentido si usted estuvo pendiente de la clase, bueno, si no estuvo, si revisa la clase después. ¿Ya? La próxima semana vamos a comenzar inmediatamente con la solución del problema 3 y del problema 1. ¿Ya? Que van a quedar de tarea. Si usted quiere aprender, quiere avanzar con esto y después no estar tan perdido o tan perdida, haga. No importa que se equivoque, no importa que le cueste, no importa que no lo pueda hacer, pero inténtelo. ¿Ya? Estos problemas uno los plantea con ese objetivo. ¿Ya? Entonces, voy a guardar esto inmediatamente. Bueno, esto ya quedó respaldado. Me voy al aula virtual. Me voy a editar. Tomo este apunte de clase, el apunte 3 y me lo llevo para acá. Me va a pedir que lo sobreescribir. Ahora está actualizado ese apunte. La clase la voy a estar subiendo durante el día de hoy. Y si a menos que hayan preguntas, yo les recuerdo, chicos, hoy día en particular, de verdad que los vi participando poco, no como la otra clase. Eso a uno le hace suponer dos cosas, o que no están entendiendo mucho y le da pena preguntar, o que todo está tan evidente que en realidad no hay nada que preguntar. Pero yo también fui estudiante, así que supongo que es como lo primero. Y si usted no pregunta, pucha, difícil. Que avance, que aprenda. ¿Ya? Sobre todo en una rama de la matemática que no es tan sencilla. ¿Ya? El problema 3, sobre todo, denle una vuelta. Denle harto tiempo. Denle harto tiempo al problema 3. No sé si hay preguntas, dudas. Ok, nos vemos la próxima clase. Cualquier consulta al correo, como siempre, voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Cuídense, un abrazo hasta el lunes. Chao, chao. Una cortita dice, ¿cuándo aparecía AB es un intervalo abierto? Sí, que es lo mismo que tener los corchetes cuadrados hacia afuera. O sea, en esos términos, A, B sería lo mismo que decir A, B, de esa forma. ¿Ya? Ok, chicos, nos vemos. Chao, chao, chao.